creo que hoy tiene Dios algo para todos y cada uno de nosotros. Así es que, sin quitar más tiempo, quiero que me acompañe por favor ahí en su Biblia. Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo número 9, verso 9. Mateo 9, verso 9. Y mientras usted lo busque y lo encuentra, yo quiero darle gracias a Dios y a mis pastores por esta nueva oportunidad, como siempre yo digo, de tratar de predicar su palabra. Así es que si ya lo encontró, dígame fuerte, amén. Dice la palabra: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Se levantó y le siguió. Padre, te doy gracias por esta oportunidad, Señor, que tú me das de tratar de exponer y de predicar tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, que mientras tu palabra es predicada, Señor, tú extiendas tu mano de poder, Señor, y hagas milagros en tu pueblo. Que sanes al enfermo, Señor, que levantes al caído. Te pido, Señor, que libertes al cautivo, Señor, y al que ha perdido la esperanza, dale la esperanza, Señor. Te pido también, Señor, que tomes el control de mis labios y que no permitas, Señor, que de mi boca salga alguna palabra corrompida, sino la única y necesaria para la buena edificación de tu pueblo y de tu iglesia. Te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, Señor, y nosotros nos encargaremos de darte a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar. A este mensaje yo le puse por título una sola palabra. Así se llama, una sola palabra. Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, Jesús hizo muchas cosas. Jesús hizo milagros. Jesús levantó a los enfermos. Jesús resucitó a los muertos. Jesús le regresaba la vista a los ciegos. Hacía hablar a los mudos y hacía oír a los sordos. Jesús, en una ocasión sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar, porque Jesús, imagínense cómo oraba Jesús, que lo que le pidieron los discípulos es que los enseñara a orar. La Biblia dice que cuando Jesús hablaba, dice, era como con alguien con autoridad. Y la gente se maravillaba de cómo hablaba Jesús. Así que las palabras de Jesús eran unas palabras impactantes. Y Jesús habló muchas palabras. Jesús habló palabras de mucha profundidad. Jesús habló palabras de mucha importancia y de mucha trascendencia para todas las personas, porque Jesús hablaba palabras del reino de Dios. Jesús hablaba palabras de amor, hablaba palabras de compasión, de misericordia. Jesús hablaba palabras que daban esperanza, que daban consuelo, que daban paz. Jesús hablaba palabras que le devolvían la dignidad a las personas. Jesús hacía que a través de sus palabras una persona fuera sana. Así que Jesús hablaba palabras de sanidad, hablaba palabras de poder, hablaba palabras de autoridad. Pero también dentro de todas esas palabras que Jesús hablaba palabras de exhortación, que son las que no nos gustan, ¿verdad? Hablaba palabras de prevención. Pero en esta ocasión está hablando una palabra donde no solamente está ofreciendo algo, sino que estaba pidiendo algo. Porque Jesús también ofrece. ¿Cuántos conocen las promesas de Jesús? Pero también nos pide. Una sola palabra de Jesús cambia las vidas. Una sola palabra de Jesús transforma corazones.
Una sola palabra de Jesús sana a un enfermo. Una sola palabra de Jesús liberta a un cautivo. Una sola palabra de Jesús levanta al caído. Una sola palabra de Jesús fortalece al debilitado. Y todo esto porque la palabra de Jesús tiene poder. La palabra de Jesús tiene autoridad. La palabra de Jesús está por encima de cualquier circunstancia o de cualquier situación. En pocas palabras, una sola palabra de Jesús hace la diferencia. En el pasaje que leímos, Jesús dice una sola palabra. Y esa palabra se la dice a Mateo. Y le dice una palabra, solamente una palabra. No le da explicaciones, no le hace promesas, no le explica para qué lo quiere, no le explica a dónde lo va a llevar, no le dice absolutamente más que una sola palabra: sígueme. Las palabras de Jesús, dice la Biblia, que son eternas. Los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras de Jesús permanecen para siempre. Así que si las palabras de Jesús permanecen para siempre y son eternas, aunque esas palabras se hayan dicho en aquel tiempo, son vigentes al tiempo de hoy. Son palabras que son actuales. Son palabras que en este momento tienen esa vigencia, son vivas, son eficaces. Así que si en ese momento Jesús a Mateo le dice una palabra, es la misma palabra que Jesús nos está diciendo el día de hoy: sígueme. ¿Y por qué Jesús nos está diciendo que lo sigamos? Señor, yo te sigo. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Ahorita el Alex me dijo que levantara las manos. Ahorita el Alex me dijo que cantara, y que cantara bien, que lo hiciera bien. Señor, yo te sigo. Pero el problema es de que nosotros podemos caer en un autoengaño, pensando que seguimos a Jesús y no seguirlo. Yo comentaba en la mañana que entre semana yo platicaba con una persona, y esta persona, a todo lo que hace y todo lo que dice, dice: sí, mi Señor es Jesucristo. Y se queda uno impresionado de las palabras. Mi Señor Jesucristo. Y yo le dije: ¿usted va a alguna iglesia? Me dijo: no. Mi hermana me dijo que yo no necesito ir a ninguna iglesia. Mi hermana me dijo que yo puedo seguir a Cristo desde mi casa. ¿Se fija cómo esa persona piensa ser seguidora de Cristo? Pero está en un autoengaño, cuando la palabra dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, esa sola palabra que Jesús le dice a Mateo es una palabra muy profunda, es una palabra muy poderosa, porque no solamente significa una ordenanza, no solamente es imperativa, no solamente le está diciendo lo que tiene que hacer, sino que es una palabra que lleva implícita la obediencia. Usted y yo no podemos decir que seguimos, por ejemplo, un niño, un joven, un adolescente, no puede decir que sigue a sus papás cuando no les hace caso. La palabra sígueme lleva implícita la obediencia. Entonces, un seguidor de Jesús no es solamente aquella persona que dice que lo sigue, sino que también lo obedece. ¿Por qué? Porque la palabra sígueme implica, implica la obediencia. Así que en ese entonces sus discípulos seguían a Jesús. Y lo seguían de una manera física. Estaban ahí con él. A donde Jesús se movía, ellos se movían. A donde Jesús iba, ellos iban. Ahorita nosotros no seguimos a Jesús de una manera física, pero lo seguimos a través de sus enseñanzas, a través del Espíritu. Pero en aquel momento Jesús hace una pregunta, y se las hace precisamente a sus discípulos que físicamente lo iban siguiendo, y que ellos decían que lo seguían, y que ellos decían que era su Señor.
Yo les quiero preguntar, ¿para cuántos de ustedes Jesús es su Señor? Amén. Jesús es nuestro Señor, no lo seguimos físicamente. Pero vea la pregunta que les hace Jesús en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Ellos seguían a Jesús de una manera física. Si aún siguiendo a Jesús de una manera física no hacían lo que Él les decía, imagínense sin verlo. La pregunta es, ¿realmente estamos siguiendo a Jesús? ¿Realmente somos seguidores de Cristo? ¿Realmente estamos aplicando las enseñanzas de Jesús? ¿Realmente somos sus discípulos? ¿Realmente estamos haciendo lo que Él nos pide? ¿O esa pregunta es también para nosotros? ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Porque la palabra sígueme, repito, lleva implícita la obediencia. Cuando Jesús le dice a Mateo esta palabra, sígueme, pasan varias cosas. Lo primero que yo veo cuando Jesús le dice esta palabra a Mateo es que le está dando la oportunidad de un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Y es la misma oportunidad que Jesús nos está dando el día de hoy. Nos está dando la oportunidad de que tengamos un nuevo comienzo a través de una sola palabra. ¿Por qué le estaba dando Jesús la oportunidad de un nuevo comienzo a Mateo? Mateo era un hombre que conocía las Escrituras. ¿Cómo podemos saberlo? Porque en el Evangelio de Mateo, Mateo cita más de 90 escrituras del Antiguo Testamento. En el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Juan, Mateo cita más escrituras del Antiguo Testamento que los otros tres juntos. Él sabía escritura más que todos. Pero aunque él sabía escritura, aunque él sabía palabra, aunque él conocía a Dios y aunque en su evangelio él cita a la ley, él cita el Pentateuco, él cita los salmos, él cita a los profetas, yo puedo entender que Mateo conocía los escritos de Salomón. Y yo puedo entender que Mateo conocía lo que dice Eclesiastés 5:10. Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Entonces, Mateo, conociendo la escritura, sabiendo escritura más que todos, sabiendo quién es Dios, sabiendo que Dios había hecho muchos milagros, sabiendo todas las promesas de Dios, su corazón no estaba orientado hacia Dios. Su corazón estaba orientado hacia las riquezas. Y en la actualidad puede pasar lo mismo. Usted puede saber mucha palabra. Usted puede saber más que todos juntos. Usted puede saber quién es Dios. Usted puede entender que Dios hace milagros. Usted puede entender que Dios da salvación. Usted puede entender que Dios transforma vidas y corazones. Usted puede entender que Dios transforma matrimonios. Usted puede entender que Dios saca del hoyo cenagoso al pecador. Usted y yo podemos experimentar incluso los milagros de Dios, pero aún con todo eso nuestro corazón puede estar inclinado hacia otro lado. Nuestro corazón, así como el de Mateo, se puede inclinar hacia otro lado, y eso es lo más fácil del mundo. Así que Mateo, aún sabiendo la palabra, aún sabiendo quién era Dios, su corazón no estaba direccionado hacia Dios. Su corazón estaba direccionado a las riquezas, al dinero. Por eso él era un recaudador de impuestos, porque en esa posición, en ese puesto, él agarraba mucho dinero. Pero, como leímos ahí, el dinero no sacia. Él seguía teniendo una necesidad más profunda.
Mateo seguía teniendo una necesidad de saciar su alma y de saciar su espíritu. La pregunta es, ¿en qué momento Mateo dejó de poner su mirada en Dios? ¿En qué momento el corazón de Mateo se desvió de Dios y puso su mirada en otra cosa que no era Dios, así como usted y yo lo hacemos? Es lo más fácil del mundo poner la mirada en otras cosas. Es lo más fácil del mundo poner la mirada no solamente en las riquezas como lo hizo Mateo, sino en el trabajo. Es bien fácil poner las miradas en otra cosa que no sea Dios. La Biblia dice en el Salmo 20, dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. No confiamos en carros, no confiamos en caballos. Pero ¿qué tal si le traen un carro o un caballo de $25 la hora? Deja de confiar en Jehová y se va por ese carro o caballo de $25 la hora, o de $30 la hora, o de más, ¿cierto? Su corazón estaba direccionado a las riquezas, pero su alma tenía una necesidad y su espíritu. Jesús supo identificar que Mateo tenía una necesidad, porque Jesús sabía identificar un alma sedienta y necesitada. Así que supo identificar que Mateo tenía esa necesidad. Y es por eso que pasa por un lado y le dice una sola palabra: sígueme. Una sola palabra. Así que le está dando una nueva oportunidad. Y es la nueva oportunidad que Jesús también nos está dando a nosotros. Podemos ver que Jesús no le reclama nada a Mateo, no lo juzga, no lo critica, no le dice no puede ser posible que tú, conociendo las Escrituras, estés como estés. No le dice nada de eso. Le dice una sola palabra: sígueme. Así que Jesús, cuando le está dando esta oportunidad de redireccionar su vida, ¿por qué? Porque Mateo le había dado una dirección incorrecta a su propia vida y se va de recaudador de impuestos. Estas personas, los recaudadores de impuestos en aquel tiempo y en ese lugar, eran unas personas despreciables. Eran unas personas que nadie los quería. Eran unas personas que todo mundo los rechazaba. Eran unas personas que eran considerados como lo más detestable de la sociedad. ¿Por qué? Porque si lo vemos del punto de vista de los judíos, eran unos traidores. Y los romanos pensaban lo mismo. Así que sean judíos o sean romanos, los recaudadores de impuestos eran traidores de la nación judía. Eran los más menospreciados para la sociedad. Así que Mateo está en una situación muy difícil donde él mismo se puso. Está en una situación donde nadie lo respeta, donde nadie lo ama, donde nadie lo quiere, donde todos lo critican, pero tiene dinero. Pero él se dio cuenta que el dinero no sacia. Así que, siendo una persona menospreciada y pasando Jesús por un lado y decirle: sígueme, Jesús estaba haciendo lo que Dios nos habla en su palabra, ahí en 1 Corintios 1:28, que dice que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Así que en nuestra actualidad existen personas como Mateo, personas que se sienten que son lo más vil, que son lo más menospreciado, que son los peores pecadores, que piensan que lo que no han hecho no tiene perdón, que lo que han hecho no tiene perdón. Hay personas que se sienten rechazadas, que se sienten que no son amadas. Hay personas que se sienten que le caen mal a medio mundo. Hay personas que se sienten que son traidores. Hay personas que se sienten en esa misma situación en la que estaba Mateo. Pero Jesús nos viene a decir la misma palabra: sígueme. No te voy a juzgar por lo que hiciste, no te voy a criticar, no te voy a condenar, pero sígueme.
Así que Mateo, dice la Biblia, cuando Jesús le dice, sígueme, dice que se levantó y le siguió. Así que si primeramente Jesús le está dando a Mateo la oportunidad de un nuevo comienzo, ahora pasan dos cosas bien interesantes. Mateo se levantó y lo siguió. No se llevó el banco, por si las dudas. Por si este me falla, ya tengo mi banquito. Por si este no me provee, pues yo ya tengo de dónde. Por si este no me ayuda, bueno, pues yo vuelvo a lo que yo antes hacía. Mateo, para poder aprovechar la oportunidad que Jesús le estaba dando de un nuevo comienzo en su vida, tuvo que dejar el banco. Y usted y yo, para aprovechar esta nueva oportunidad que Jesús nos está dando de un nuevo comienzo en nuestras vidas, también tenemos que dejar algo. Tal vez ese pecado oculto que tenemos por ahí, tal vez relaciones, tal vez amistades. Hay algo que tenemos que dejar. Mateo no se llevó el banco, ahí lo dejó. Usted y yo tenemos algo que dejar para poder seguir a Jesús. No podemos seguir a Jesús con el banco. No podemos seguir a Jesús arrastrando el pecado. No podemos seguir a Jesús arrastrando la soberbia, la arrogancia, la altivez, la vanagloria, el egoísmo, el orgullo. Tenemos que dejar algo. Así que Mateo deja el banco. Mateo deja el banco porque Mateo estaba determinado a no volver atrás. Cuando tú estás determinado a no volver atrás, dejas ahí lo que te está estorbando para seguir a Jesús. Así que Mateo aprovecha la oportunidad que se le estaba presentando. Pero ahora sí que, como dijo la chimultrufia, como dice una cosa, dice otra, dejó el banco, pero agarró algo más. Dejó el banco, pero agarró la dependencia en Jesús. Jesús no le prometió nada, como nos promete a usted y a mí. Jesús no le ofreció nada. Nomás le dijo, sígueme. Aún así, Mateo, así como Jesús no le hace ningún ofrecimiento a Mateo, así como Jesús no le promete nada, así como Jesús no le explica nada, tampoco Mateo le pregunta nada a Jesús. Mateo no le dice a Jesús, oye Jesús, ¿y cuánto me vas a pagar la hora? Voy a tener prestaciones, porque si no tengo prestaciones, no, y voy a tener vacaciones pagadas, y me vas a pagar las millas. No, no le preguntó nada. Estaba dependiendo exclusivamente de Jesús. Ok, Señor, yo te sigo. Yo no sé qué va a pasar, pero yo te voy a seguir. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo te voy a seguir. Yo no sé qué circunstancias difíciles voy a pasar en la vida, pero yo te voy a seguir. Yo no sé si en el camino me voy a enfermar, pero yo te voy a seguir. Yo no sé si en el camino va a morir algún familiar, pero yo te voy a seguir. Yo no sé qué va a pasar en mi corazón, pero yo te voy a seguir. Así que Mateo tampoco le cuestiona nada a Jesús. Simplemente lo sigue. Deja su banco y lo sigue. ¿Por qué digo que agarra la dependencia de Jesús? Porque antes la dependencia de Mateo era el banco. Era su fuente de trabajo, era su fuente de ingresos, era de donde él agarraba las riquezas que él tenía, era lo que él sabía hacer, era de lo que él dependía. Ahora ya no va a depender de eso. Ahora va a depender completamente de Jesús. Que si Jesús quiere que sea rico, le va a dar las riquezas, porque la Biblia dice que Dios nos da las riquezas, pero siguiéndolo. Así que cuando Mateo deja el banco, está dejando lo que a él le estaba estorbando. Ya no estaba dependiendo de lo que él sabía, ya no estaba dependiendo de sus habilidades,
Ya no estaba dependiendo de sus dones, ya no estaba dependiendo de sus talentos, ya no estaba dependiendo de su inteligencia, ya no estaba dependiendo de él mismo. Ahora va a depender de Jesús. Ya no estaba dependiendo de sus propias obras. Como dice el apóstol Pablo, de las obras que tengamos confianza en la carne. Ya no estaba confiando en él, ya no estaba confiando en su carne, ya no estaba confiando en sí mismo, ahora está confiando en algo más. El apóstol Pablo, ahí en el libro de Filipenses, capítulo 3, versos 4 y 5, nos da referencia de esto y dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a enlistar un montón de cosas que él tenía que lo hacían valer. Decía: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esas eran las credenciales de Pablo. Eso era lo que ante la sociedad lo hacía valer. Eso era en lo que Pablo se respaldaba para tener una autoestima. Eso es en lo que Pablo se respaldaba para proyectarse con las demás personas. Pero el mismo Pablo dice: ok, todo eso que un día lo tuve por ganancia, ahora lo estimo como pérdida. Él sigue diciendo en los versículos siguientes: ahora lo estimo como pérdida. Todo eso que para mí antes valía mucho, la circuncisión para un judío valía mucho. Yo era circuncidado al 8º día, como marca la ley. Yo era del linaje de Israel, judío, de la tribu de Benjamín. Todo eso lo hacía valer a Pablo, pero Pablo dice: ok, en algún momento todo eso a mí me hizo valer, pero ahora todo eso yo lo tengo por pérdida. Por amor a Cristo. Y por amor a Cristo dice: lo he perdido todo, y no solamente lo he perdido todo, sino que lo tengo por basura. ¿Por qué? Por el conocimiento de Jesucristo. Entonces, lo que antes hacía valer a Pablo, ahora él dice: eso es basura. El problema que mucha gente anda buscando en la basura, para darse a notar, para darse a conocer, y dejamos de depender de Jesús. Dejamos de depender de Jesús y queremos depender, como dijo Pablo, de la basura. No estoy diciendo que el estudio sea malo, no estoy diciendo que no. Depender. Usted tiene que depender de Jesús. Mire, yo ejercí la abogacía por más de 14 años, pero Dios ya me perdonó. Sí, ya me perdonó. Cuando yo me vengo para acá, porque iba a arreglar mis papeles de residencia, yo trabajaba en Juárez y vivía en El Paso. Se iba a vencer mi visa y yo tenía que renovarla. Entonces decidimos meter papeles para la residencia y me quedé acá. Ya no pude cruzar en un año, así que tuve que dejar de ejercer mi carrera. Pero en ese inter, Dios me alcanza. Dios me perdona, Dios me muestra su misericordia, me hace una nueva criatura, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Soy un hijo de Dios y ya no soy el mismo que era antes. Yo siempre les he dicho, ya no era David, ahora soy David. Entonces, mi mentalidad era que cuando yo ya arreglara mis papeles, regresarme a trabajar allá en lo mismo que ya tenía más de 14 años trabajando. Pero ¿qué pasa? Cuando vengo a Cristo, yo veo las cosas diferente. Así que cuando yo arreglo mis papeles y se me presenta la primera oportunidad, que me hablan por teléfono y me dicen: ¿sabes qué? Necesito que me agarres este asunto. Era sacar un secuestrador de la cárcel. Yo no lo quise agarrar. Y me decían: te pago lo que quieras. ¿Cuánto me pides? Yo les decía: no puedo agarrar tu caso. Pídeme lo que quieras. ¿Cuánto quieres? $100,000, $200,000 o $300,000. Yo dije: no puedo. ¿Sabe por qué?
porque yo me di cuenta que para mí sería muy difícil volver a trabajar ejerciendo la abogacía como la ejercía anteriormente. ¿Por qué? Porque la ejercía con las manos sucias y ahora era una nueva criatura. Entonces yo puedo entender lo que dice Pablo: todo aquello que un día para mí fue ganancia, un día para mí esa carrera, un día para mí esa profesión fue ganancia, pero ahora por conocimiento de Cristo lo tengo como pérdida. Y es más, como basura. ¿Por qué? Porque eso me estaba impidiendo que yo conociera a Jesús. Yo puedo entender al apóstol Pablo cuando dice eso, y puedo entender a Mateo cuando deja su banco. Y nosotros tenemos que dejar lo que nos está estorbando para seguir a Jesús. Hay cosas en nuestra vida que no hemos dejado. Hay pecados que tenemos por ahí escondidos. Hay secretos que todavía nos están taladrando. Hay cosas que nos están atormentando en nuestras emociones, en nuestra mente. ¿Por qué? Porque no las hemos dejado. Mateo quiso aprovechar la oportunidad que se le estaba presentando de un nuevo inicio en su vida. Y usted y yo tenemos que aprovechar esa nueva oportunidad que Dios nos está diciendo hoy a través de una sola palabra: sígueme. Sígueme. Había un hombre llamado Facundo Cabral, y este hombre compuso una canción que se llama No soy de aquí ni soy de allá. Y en una entrevista que le hicieron hace muchos años, el entrevistador le hace una pregunta y le dice: si no eres de aquí ni eres de allá, ¿a dónde vas? Y le contesta Facundo Cabral: no sé, yo voy a donde Dios me quiera llevar. Mi trabajo es estar lo más ligero que yo pueda para no oponer resistencia a donde Él me quiera llevar. La cosa es que nosotros oponemos tanta resistencia a cualquier cosa, por cualquier cosa. Oponemos resistencia a lo que Jesús nos pide. Repito, la palabra sígueme implica obediencia. Y yo no entiendo cómo hay gente que dice: no, yo sigo a Cristo, pero no voy al culto. No, yo sigo a Cristo, pero no, que ni me digan los pastores que haga esto, pero se dicen seguidores de Cristo. Por eso Jesús preguntó: bueno, ¿y por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Aún en este tiempo, aún en las iglesias, sigue habiendo gente así. Sigue habiendo gente que está autoengañada pensando ser seguidora de Cristo, cuando a veces estamos siguiendo a alguien más, o estamos siguiendo a algo más, no solamente a algo, sino a alguien. Yo me preguntaba, yo decía: si yo tuviera enfrente a Mateo y tuviera la oportunidad de hacerle una pregunta, yo le preguntaría a Mateo: ¿cuál fue la clave? ¿Cuál fue la clave para seguir a Jesús con una sola palabra? ¿Cuál fue la clave para llegar hasta donde se llegó Mateo con una sola palabra de Jesús? Porque Jesús a nosotros nos hace un montón de promesas. ¿Cuántos saben que tenemos muchas promesas? Y muchas veces ni así lo seguimos. Y yo meditando, obviamente la respuesta no la sé, pero yo puedo pensar y puedo imaginarme. Eso es lo que yo pienso. Tengo que ser claro con eso, no está en la Biblia. Es lo que yo pienso. Que Mateo me daría una respuesta y me diría: para seguir a Jesús hay que dejarlo todo, incluyendo las excusas. Porque son las excusas las que nos impiden seguir a Jesús. Ponemos la excusa del esposo, ponemos la excusa de la esposa, ponemos la excusa de los papás, ponemos la excusa de los hijos, ponemos la excusa de que es muy tarde, de que es muy temprano, de que hace mucho frío, de que hace mucho calor, de que no me motivan. Excusas. Para seguir a Jesús
Pienso yo, en la respuesta de Mateo, hay que dejarlo todo, incluyendo las excusas. Así que Mateo deja su banco y dice la Biblia, se levantó y le siguió. Así que Mateo, con una sola palabra, está teniendo una oportunidad de un nuevo inicio en su vida. Está dejando lo que le estaba estorbando, está agarrando la dependencia en Jesús. Pero ahora él sabe que hay que seguir a Jesús. Y en lo que yo meditaba y decía, bueno, incluso las excusas. ¿Por qué? Porque Mateo también tuvo cosas difíciles en su vida. Mateo también pasó momentos de angustia, también pasó momentos de desesperación que pudiera ser una excusa para no seguir a Jesús. Mateo estaba en la barca cuando la barca fue azotada por las olas y por el viento. Allí estaba Mateo. No era un momento fácil para ellos, pero ahí estaba. Mateo era uno de aquellos hombres a los cuales Jesús les dijo, hombres de poca fe. Ahí estaba Mateo. Mateo le falló a Jesús, sí le falló a Jesús, porque cuando a Jesús lo crucificaron, Mateo no estuvo al pie de la cruz. Mateo fue uno de los que corrió. ¿Le falló a Jesús? Sí, sí le falló a Jesús. Pero aunque Mateo pasó cosas difíciles, aunque a Mateo se le aflojó la fe y aunque Mateo le falló a Jesús, nunca dejó de seguirlo. El problema de nosotros es que a veces cuando viene una situación difícil a nuestra vida, dejamos de seguir a Jesús, porque pensamos que nos falló. Vienen situaciones adversas, vienen enfermedades, viene la muerte de algún familiar, viene la pérdida del trabajo, vienen problemas matrimoniales, vienen divorcios, vienen problemas con los hijos. Y esos problemas nos hacen que dejemos de seguir a Jesús. De pronto nuestra fe nos falla. ¿Por qué? Porque no hemos recibido la respuesta a la oración, porque todavía no tenemos una oración contestada, porque no salieron las cosas como yo pensaba que iban a salir y la fe como que se nos afloja y es un motivo para dejar de seguir a Jesús. Le fallamos a Jesús. ¿Por qué? Porque pecamos, porque fallamos, porque lo que usted quiera, errores, fallas que todos tenemos. Pero también es un motivo para dejar de seguir a Jesús. Entonces Mateo, teniendo de dónde agarrarse para dejar de seguir a Jesús, dijo, no excusas, yo voy a seguir a Jesús. Jesús sabe que usted y yo somos débiles. Jesús sabe que usted y yo vamos a fallar. Jesús sabe que usted y yo en algún momento de nuestra vida vamos a pecar, vamos a fallar, vamos a cometer errores. Él lo sabe. Hebreos capítulo 4 verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Jesús conoce nuestras debilidades. Él sabe que le vamos a fallar. Pero Jesús sí dice, ok, no importa, me vas a fallar, sígueme. Vas a pecar, sígueme. Se te va a aflojar la fe, sí, pero sígueme. Que me vas a fallar a mí, sí, pero sígueme. Que vas a tener muchas situaciones, que vas a tener muchos problemas, sí, pero sígueme. Que no te va a gustar lo que está pasando en tu vida, está bien, pero sígueme. Así que Mateo, con una sola palabra, a mí me impacta. De veras, yo quedé impactado cuando Dios me daba este mensaje. ¿Cómo es que con una sola palabra de Jesús, Mateo pudo llegar a tanto? Le voy a decir por qué. La cuarta cosa es que con esa sola palabra que Jesús le dijo a Mateo, también le estaba dando un destino. Un destino.
Cuando usted y yo seguimos a Jesús, tenemos un destino. Y el destino no es terrenal, el destino es celestial. Así que Jesús, al decirle una sola palabra a Mateo, sígueme, lo llama con un propósito terrenal, pero también con un destino celestial. No era de oquis, no era nomás porque sí, así como tampoco es de oquis ni es porque sí que Jesús nos llame a usted o a mí a que lo sigamos. Es porque Jesús tiene un propósito terrenal con usted y conmigo, y porque usted y yo tenemos un destino celestial. Nuestro destino no es la tierra, usted y yo somos ciudadanos del cielo. Ese es nuestro destino. Así que Jesús, cuando le habla a Mateo, lo habla, le da una nueva oportunidad de un nuevo comienzo en su vida es cambiada, su vida es transformada, pero no lo quiere solamente para eso, no lo quiere de bonito. La Biblia dice ahí en Mateo 10:1, dice: entonces Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y dice Marcos 3:14, dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Es decir, Jesús le hace un llamado a Mateo a través de una sola palabra: sígueme. Le está dando una nueva oportunidad en su vida. Mateo deja el banco, agarra la dependencia en Jesús, pero ahora Jesús está teniendo un propósito terrenal con él. Ok, yo te voy a mandar a predicar de mi evangelio. Yo te voy a mandar a predicar del reino de los cielos. Yo te voy a mandar a predicar de la salvación. Yo te voy a mandar para que ores por los enfermos y sean sanados. Yo te voy a enviar para que ores por los endemoniados y los demonios huyan de las personas. Yo voy a tener un propósito terrenal contigo. Así como tu vida fue transformada, yo te voy a usar a ti, Mateo, para que a través de ti otras vidas también sean cambiadas y sean transformadas. Pero no solamente aquí en la tierra, vas a tener un destino celestial. Yo te voy a llevar allá al cielo. Y es lo mismo que Jesús quiere hacer con nosotros. Jesús, cuando nos llama, cuando nos perdona, cuando nos limpia, cuando somos unas nuevas criaturas, cuando nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida, que somos llamados hijos de Dios, tampoco nos quiere de bonitos. Nos quiere también ¿para qué? Para que prediquemos. Nos quiere también ¿para qué? Para que vayamos y oremos. Nos quiere también para que le sirvamos. Nos quiere para que a través de nuestras vidas ya transformadas podamos ser de bendición para alguien más que necesita que su vida sea transformada. Así que Jesús sigue teniendo un propósito terrenal con nosotros, pero también un destino celestial. Apocalipsis 21:14, vea lo que dice la palabra. Aquí la Biblia se está refiriendo a la Nueva Jerusalén y dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vea hasta dónde llegó Mateo. Mateo, el nombre de Mateo está sobre los cimientos de la Nueva Jerusalén. Mateo está en el cielo. Jesús tenía un propósito terrenal, pero también un destino celestial. Usted y yo tenemos un propósito terrenal, pero también tenemos un destino celestial. Porque Jesús quiere que usted y yo lo sigamos, pero no nada más aquí en la tierra, que lo sigamos hasta allá, hasta en el cielo. Por eso Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo voy y voy a prepararles. ¿Para qué? Para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces Jesús, ¿qué es lo que quiere? Que mientras estamos aquí de peregrinos temporales sobre esta tierra, cumplamos el propósito terrenal que Él tiene para nosotros, pero el más importante es el destino celestial. Así que la palabra que Jesús le dijo a Mateo es la misma que nos está diciendo para el día de hoy: sígueme. Ay, Señor, pero es que
Sígueme. ¿Ya viste que? Sígueme. Mira que mi esposo. Sígueme. Mira que mis hijos. Sígueme. ¿Cuántos quieren llegar allá con Jesús? Yo creo que todos queremos llegar con Jesús. El problema de mucha gente, ya con esto quiero terminar, está en Lucas 14, 16 al 20. Jesús está hablando de una parábola, pero que nos muestra, que nos expone esas excusas a las que nosotros podemos atender en vez de seguir a Jesús. Y dice la palabra: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Excusas. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Aquí Lucas nos está mencionando 3 de las grandes excusas que tenemos para no seguir a Jesús. Aquí se está refiriendo precisamente en la parábola a las bodas, a la gran cena, a las bodas del Cordero, donde todos estamos invitados. ¿Sabe cuál es el problema? Que vamos a poner excusas. Acabo de comprar una hacienda, riquezas. Acabo de comprar 5 yuntas de bueyes, actividades, trabajo. Me acabo de casar, familia. No le estoy diciendo que deje ni sus riquezas, ni su trabajo, ni su familia. Lo que le estoy diciendo es que usted tiene que seguir a Jesús. Porque ni su riqueza, ni su trabajo, ni su familia lo va a llevar al cielo. Jesús sí lo va a llevar. Así que imagínese a esos hombres diciéndole: te ruego que me excuses. ¿Qué le dirá el Señor? Está bien, eres excusado, ¿verdad? El que entendió, entendió. Bien. Ahora, yo quiero que en esta hora podamos oír esa palabra y recibir esa misma palabra. Una sola palabra: sígueme. Sígueme. Porque así como Mateo tuvo la oportunidad de tener un nuevo comienzo con una sola palabra, usted y yo tenemos esa nueva oportunidad de un nuevo comienzo, de decirle: Señor, te he fallado. Y Jesús te está diciendo: sígueme. No te voy a criticar, no te voy a juzgar. Sígueme. Señor, es que estaba dependiendo de otras cosas en vez de ti. Sígueme. Señor, es que se aflojó mi fe. Sígueme. Es que te fallé. Sígueme. Jesús no te va a decir algo más. Jesús nos está diciendo una sola palabra: sígueme. 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 Señor, te he fallado mucho. Yo lo sé. Sé que eres débil. Sígueme. Señor, mi familia. Sígueme. Mi trabajo, Señor, mis bienes, mis propiedades. Sígueme. ¿Conoces la palabra?
pero me dejaste de seguir. Sabes más que todos, pero desviaste tu corazón. Pero hoy es un día de una nueva oportunidad. Sígueme. Así que para aquellos que le han fallado a Dios, que por algún momento, por alguna circunstancia, han puesto su mirada en algo que no es Jesús, y que este día quieren retomar esa nueva oportunidad, yo le voy a pedir que se ponga de pie y que se venga al altar. Es un momento de un nuevo comienzo. Es un momento de dejar atrás los errores. Es momento de dejar atrás las fallas. Es momento de fortalecer la fe. Es momento de dejar atrás aquello de lo que estábamos dependiendo. Es tiempo de tomar esa nueva oportunidad que se nos está dando, porque Jesús nos está diciendo: sígueme. No te voy a reclamar, no te voy a criticar, no te voy a juzgar. Sígueme.